Un día, la liebre, creída de su velocidad, retó a la tortuga a una carrera. Todos los animales se quedaron boquiabiertos, ella corriendo contra ti, se preguntaban incrédulos. La tortuga, serena como siempre, aceptó el desafío sin dudar. Nunca se sabe lo que puede pasar, dijo con una sonrisa casi imperceptible. Pronto se corrió la voz de la gran competencia, y la pradera se llenó de espectadores curiosos listos para la acción. Era el evento del año. La liebre, orgullosa, no paraba de burlarse de su rival. ¿Estás segura de que quieres correr contra mí, si te mueves a ritmo de caracol?, gritaba con sorna. Con la señal de partida, la liebre salió disparada como un cohete, dejando una nube de polvo. La tortuga, mientras tanto, arrancó lentamente, sin prisa ni pausa. En pocos minutos, la liebre dobló una colina y quedó fuera de la vista de todos. Esto está demasiado fácil, pensó, riendo de la pobre tortuga que, en su mente, jamás la alcanzaría. Sintiéndose muy lejos de su rival, la liebre decidió tomar un pequeño descanso bajo la sombra de un gran árbol, convencida de que aún tenía tiempo de sobra. La tortuga, a paso firme, no se detuvo ni para un sorbo de agua. Cada pisada iba sumando una distancia valiosa, y los animales la animaban con aplausos y gritos de aliento. Mientras tanto, la liebre aprovechó para contemplar el paisaje, incluso revisó su teléfono imaginario y se echó a dormir, segura de su inminente victoria. Al cabo de un buen rato, la tortuga pasó sin hacer ruido por donde dormía la liebre. Siguió su camino, tranquila, enfocada en el objetivo. Cuando la liebre despertó, notó con horror que la tortuga estaba mucho más adelantada. «No puede ser», gritó, y salió corriendo a toda velocidad. El público se puso de pie al ver a la liebre acercarse a la meta a pasos agigantados. Sin embargo, la tortuga ya estaba a solo unos centímetros de la línea final. Con un último esfuerzo, la tortuga cruzó la meta primero, mientras la liebre resoplaba detrás, incrédula y exhausta. Los aplausos estallaron a favor de la calma y la constancia. Moraleja: más vale avanzar con paciencia y determinación que subestimar a los demás por puro exceso de confianza. La arrogancia nunca te asegura la victoria. El verano estaba en su mejor momento, con un sol brillante y calor que invitaba a relajarse y disfrutar al aire libre. La cigarra, amiguera y despreocupada, se la pasaba cantando sus alegres canciones por todo el prado, sin pensar en el día siguiente. Mientras tanto, la hormiga trabajaba arduamente, acarreando semillas y hojas a su pequeño granero subterráneo. ¿Por qué tanto ajetreo?, le preguntaba la cigarra con una sonrisa. Relájate y súmate a la fiesta, el verano es para divertirse. La hormiga, sin detenerse, respondía: lo siento, pero alguien tiene que pensar en el futuro. Cuando llegue el frío, habrá que comer. La cigarra, con un tono burlón, replicaba, siempre tan seria: yo prefiero cantar ahora y preocuparme después. Los días soleados fueron pasando, y la hormiga seguía reuniendo provisiones. Cada semilla que guardaba era un paso más hacia la seguridad invernal. La cigarra, en cambio, continuaba con su rutina de conciertos al aire libre. Ya veré qué hago cuando empiece a refrescar, decía con desdén. Sin embargo, el verano se despidió de repente, dando paso a un viento helado que anunciaba la llegada del otoño. Las hojas cayeron y el tiempo se volvió gris. La cigarra se encontró sin comida y sin un lugar caliente donde refugiarse. Temblando de frío y hambre, se acordó de la hormiga y decidió ir a buscarla, esperando un poco de ayuda. Al golpear la puerta de la hormiga, la cigarra sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estuviste haciendo todo el verano?, le preguntó la hormiga con mirada seria. La cigarra, roja de vergüenza, confesó: cantaba y bailaba, y no guardé nada para este momento. La hormiga suspiró, sabiendo que no podía dejarla morir de hambre.
Moraleja, disfruta de la vida, sí, pero también planifica para el mañana. La diversión es genial, pero no olvides prepararte para los tiempos difíciles. En un día especialmente caluroso, un comerciante mandó a su burro a llevar una carga bastante peculiar, una enorme pila de esponjas. Al animal no le hacía ninguna gracia trabajar, y encima con ese calor. Avanzando lentamente por el camino, el burro pensaba en lo aburrido de su vida, mientras cargaba esas esponjas que, aunque ligeras, eran muy incómodas. ¿Por qué siempre me tocan estas tareas?, murmuraba. De repente, frente a él apareció un pequeño riachuelo que cruzaba el sendero. Al verlo, al burro se le encendió una bombilla. Recordó cómo, en un viaje anterior, había llevado sal, y al entrar en el agua, la carga se había vuelto liviana como una pluma. Sin pensarlo dos veces, el burro dijo para sí: esta vez también me saldrá perfecta la jugada. Vamos a refrescarnos un poco, y, dando un salto, se lanzó feliz al arroyo, convencido de que la historia se repetiría. En cuanto tocó el agua, se dio cuenta de que algo extraño pasaba. En lugar de aligerarse, su carga se hacía cada vez más pesada. Pero, ¿qué está pasando aquí?, pensó confundido. Las esponjas comenzaron a absorber toda el agua posible, transformándose en una carga mucho más pesada que al principio. Ahora sí que el pobre burro estaba en problemas. Intentó salir desesperado, tropezando y resbalando, con la carga multiplicada y una cara de arrepentimiento digna de una foto viral. Esto definitivamente no salió como planeaba, dijo suspirando. Al rato, apareció el comerciante, preocupado al ver a su animal hundido hasta las patas en el río y con cara de pocos amigos. ¿Pero qué has hecho, burrito?, exclamó entre risas y frustración. El comerciante, ayudando al burro a salir del agua, sacudió la cabeza con una mezcla de pena y diversión. No siempre se puede repetir la misma jugada, amigo mío. Avergonzado, el burro aprendió en carne propia que cada situación requiere pensar antes de actuar. Mientras tanto, intentaba caminar con la carga mojada, resoplando de cansancio y arrepentimiento. Finalmente, lograron llegar a destino, aunque el viaje fue eterno para el pobre animal. La experiencia había sido suficiente para entender que no todas las ideas brillantes terminan siendo tan geniales. Desde ese día, antes de intentar algún truco para librarse del trabajo, el burro lo pensó dos veces. Ya no se confiaría tan fácilmente de viejas soluciones para nuevos problemas. Los otros animales, enterados del incidente, no podían evitar burlarse cariñosamente cada vez que veían al burro. Él, por su parte, aceptaba las bromas con resignación, sabiendo que había aprendido una lección valiosa. Así, el burro comprendió que no todas las situaciones son iguales y que usar viejas soluciones sin pensar bien puede traer consecuencias inesperadas. Moraleja: las soluciones fáciles o trucos del pasado no siempre sirven hoy. Usa tu ingenio con precaución y adapta tus decisiones a cada situación particular. Había una vez un hombre labrador ya mayor llamado Don Justo, que tenía 3 hijos que eran expertos en hacer absolutamente nada. La vagancia parecía su profesión principal. Preocupado porque sabía que no le quedaba mucho tiempo y viendo que sus hijos no tenían intención alguna de mover ni un dedo por la granja, decidió inventar un plan para motivarlos un poco. Una tarde reunió a sus hijos alrededor de su cama y con voz solemne les dijo: «Muchachos, tengo algo muy importante que decirles antes de marcharme de este mundo». Los hijos se acercaron de inmediato, pensando emocionados en la posible herencia millonaria. En el campo, debajo de la tierra, escondía un tesoro fabuloso que podría cambiarles la vida, les reveló con tono de conspiración. Los jóvenes, entusiasmados con la idea de volverse ricos sin esfuerzo, comenzaron a imaginarse viviendo rodeados de lujos, vacaciones eternas y coches deportivos. «Ahora sí la hicimos», celebraban anticipadamente. Ni siquiera esperaron a que su padre terminara de hablar, salieron corriendo al campo con palas y herramientas improvisadas,
decididos a desenterrar aquel tesoro cuanto antes. Pasaron días cavando desesperadamente cada rincón del terreno, peleando entre ellos cada vez que alguien gritaba, «Aquí está», para descubrir que era solo una piedra o alguna vieja raíz. Poco a poco, los ánimos decayeron y comenzaron a sospechar que quizá don Justo no había dejado oro, sino más bien una broma pesada digna de viralizarse en redes sociales. Exhaustos y frustrados, se sentaron al borde del campo y concluyeron que su padre se había divertido a costa de ellos. «Menuda bromita se mandó el viejo», protestaron. Unas semanas después, mientras los hermanos aún discutían si seguir cavando o abandonar el proyecto, se dieron cuenta de que el campo, ahora perfectamente removido y bien cuidado, comenzaba a dar cosechas impresionantes. Poco a poco, el terreno empezó a llenarse de vegetales, frutas y cereales como jamás habían visto antes, transformándose en la envidia de todo el pueblo. Sorprendidos y sin entender bien lo que estaba pasando, comenzaron a vender lo producido. De pronto, tenían dinero, clientes satisfechos, y una pequeña fortuna en camino. Fue entonces cuando los hermanos comprendieron el verdadero significado del tesoro del que su padre hablaba. La riqueza estaba allí mismo, fruto de su propio esfuerzo y dedicación. Recordando al viejo don Justo, se echaron a reír pensando que él, aún desde el otro lado, había logrado que sus hijos finalmente hicieran algo productivo con sus vidas. Moraleja: muchas veces buscamos tesoros fáciles sin darnos cuenta de que la verdadera riqueza está justo frente a nosotros, esperando solo un poco de esfuerzo. Recuerda que el éxito llega para quien trabaja y no para quien solo sueña con encontrarlo enterrado. En medio de un paisaje genial, entre montañas y un río cristalino, vivía un enorme roble que se creía el rey absoluto del lugar. Este roble, con un ego más grande que sus raíces, miraba desde arriba a una humilde caña que crecía a su lado, justo al borde del río, y siempre la molestaba por lo frágil que parecía. «Mira nada más lo flacucha y débil que eres», le decía el roble con tono burlón. «Con un estornudo mío seguro que sales volando al otro lado del río». La caña, sin perder su buena onda, respondía con calma: «Tienes razón, no soy fuerte ni poderosa como tú, pero puedo adaptarme a lo que venga sin romperme. Ya veremos quién resiste mejor cuando llegue una tormenta». El roble soltó una carcajada poderosa que hizo vibrar sus ramas. «Tormentas a mí, llevo décadas resistiendo lluvias y vientos, ¿crees que un poco de mal tiempo me puede afectar?». Al poco tiempo, el cielo se oscureció y una tormenta furiosa comenzó a desatar su fuerza. Ráfagas violentas de viento sacudían con fuerza cada rincón del valle. La caña, delgada y ágil, se inclinaba con suavidad, siguiendo el movimiento del viento, casi como bailando al ritmo de la tormenta. El roble, en cambio, rígido y orgulloso, resistía con todas sus fuerzas, tratando de desafiar al viento que soplaba cada vez más fuerte. Mientras la caña se doblaba y esquivaba los golpes del vendaval, el roble sentía como su orgullo y rigidez lo traicionaban, perdiendo ramas en cada ráfaga violenta. Finalmente, la fuerza del viento fue demasiado fuerte incluso para él, y con un sonido tremendo, el enorme roble cayó derrotado al suelo. Al pasar la tormenta, la caña, aunque algo despeinada, seguía en pie, tranquila y firme, disfrutando nuevamente de los primeros rayos de sol. Desde el suelo, el roble observaba confundido y avergonzado cómo la pequeña y débil caña había logrado resistir aquello que él no pudo aguantar. «Tenías razón», dijo con dificultad el roble, reconociendo su error. «Mi orgullo y mi fuerza no sirvieron de nada ante tu flexibilidad». La caña sonrió amablemente. A veces, ser fuerte no es cuestión de tamaño o dureza, sino de adaptarse a las circunstancias con inteligencia. Moraleja: recuerda que la fuerza no siempre significa resistencia. A menudo, la verdadera fortaleza está en saber adaptarse a las situaciones difíciles, porque quien se adapta sobrevive, mientras quien se aferra rígidamente suele terminar quebrado.
Había una vez un labrador llamado Lucas que vivía en el campo. Era un tipo trabajador, pero con una suerte tan mala que parecía salida de un meme. Cansado de que nada le saliera bien, decidió sentarse bajo un árbol y empezó a quejarse en voz alta: «Oye Fortuna, siempre ayudas a otros y a mí ni me volteas a ver». Para sorpresa del labrador, entre un destello brillante apareció frente a él una mujer elegante y sonriente. «¿Me llamabas?», preguntó la Fortuna con un tono irónico. El labrador dio un salto hacia atrás, casi cayendo al suelo de la impresión. Luego, recuperándose del susto, respondió algo indignado: «Sí, claro que te llamaba, llevo años esperando tu ayuda y nunca llegas». La Fortuna, divertida, se sentó tranquilamente sobre una roca y observó alrededor. «Interesante lugar tienes aquí, ¿qué clase de ayuda esperas exactamente de mí?», preguntó con curiosidad. «Pues algo sencillo», contestó el labrador con descaro: «que hagas que mis cosechas crezcan solas, que me llueva dinero del cielo, o que al menos encuentre algún tesoro enterrado en mi campo». La Fortuna no pudo evitar reírse ante semejante petición. «Vaya, qué cómodo lo quieres todo, y dime, ¿qué has hecho tú para merecer esos regalos?», le replicó divertida. El labrador frunció el ceño, pensativo, y comenzó a quejarse de su mala suerte, argumentando que otros siempre recibían más que él sin tanto esfuerzo. Fortuna suspiró, y con una sonrisa pícara, señaló un viejo y descuidado arado tirado en el suelo. «¿Y ese arado oxidado, cuánto hace que no lo utilizas?», preguntó inocentemente. El labrador, un poco avergonzado, admitió que hacía mucho tiempo que no preparaba bien sus tierras y que, quizás, no ponía tanto empeño como debía. «Ahí tienes tu respuesta», dijo Fortuna levantándose con gracia. «Yo no favorezco a quien no mueve ni un dedo esperando milagros gratuitos». Luciendo aún sorprendida por el atrevimiento del labrador, Fortuna agregó: «¿Sabes cuántas personas como tú conozco? Miles. Todos piden suerte, pero pocos están dispuestos a hacer algo para merecerla». El labrador, avergonzado, comprendió finalmente que su situación no era culpa de la mala suerte, sino de su propia actitud cómoda y pasiva. Entonces, dispuesto a cambiar, tomó su viejo arado, lo limpió, y comenzó a trabajar de nuevo con dedicación, sabiendo ahora que la suerte favorece a quien se esfuerza realmente. Moraleja: no culpes a la suerte si tú mismo no pones tu parte. Los mejores resultados no vienen por casualidad, sino por trabajar con constancia y empeño. Recuerda, la fortuna premia a quienes la buscan activamente. Una mañana cualquiera, Lucía, una joven lechera bastante soñadora, caminaba hacia el mercado con su cántaro lleno de leche fresca, pensando en todo menos en el camino. Mientras avanzaba distraída, empezó a imaginar cómo multiplicaría las ganancias al vender la leche. «Con esto compro huevos», dijo, segura de que era un plan maestro. «Cuando esos huevos eclosionen, tendré un montón de gallinas», continuó imaginando sonriente, «y venderé sus huevos para comprar un par de cabritas muy simpáticas. Con esas ovejas produciré una lana genial, abriré mi propia tienda en Instagram, y me volveré influencer», pensaba emocionada, dando saltitos de alegría. Luego, ya en modo influencer exitosa, la joven pensó: «Cuando sea famosa, seguro habrá muchas personas intentando conquistarme, pero yo no me fijaré en cualquiera, ni loca». Luciendo una sonrisa traviesa, movió la cabeza orgullosa diciendo: «Así los rechazaré a todos con estilo», y justo en ese instante, hizo un gesto brusco con la cabeza, olvidándose por completo del cántaro. Como era de esperarse, el cántaro salió volando por los aires en cámara lenta, como en una película, mientras la pobre lechera veía aterrorizada cómo su imperio soñado se esfumaba. Al tocar el suelo, el cántaro se rompió en 1000 pedazos, y la leche se convirtió en un pequeño lago blanco frente a sus pies. «Adiós, plan maestro», suspiró ella, sintiendo cómo volvía de golpe a la realidad. Las personas que pasaban por ahí observaron divertidas la escena, algunos con lástima y otros con una sonrisa disimulada. La joven solo podía suspirar de frustración.
Recogiendo los pedazos del cántaro, la lechera comprendió que había cometido el típico error de emocionarse demasiado antes de tiempo, sin tener cuidado en el presente. Mientras caminaba lentamente de regreso a casa, se prometió a sí misma ser más prudente y menos soñadora. Primero lo primero, pensó, con una sonrisa irónica. Al llegar a su casa, decidió reparar el cántaro y volver a intentarlo, pero esta vez con más atención en el presente y menos cabeza en las nubes. Sus amigos, al enterarse del incidente, bromearon con ella durante días. ¿Y tu empresa de huevos y lana qué tal va?, le preguntaban con cariño, mientras ella se reía también. Así aprendió la lechera, con buen humor y un poco de vergüenza, que los sueños son geniales, pero necesitan algo más que imaginación para hacerse realidad. Moraleja: está bien tener grandes sueños, pero cuidado con distraerte en fantasías antes de tiempo. Mantén los pies en la tierra, porque quien vive demasiado en las nubes, suele tropezar con la realidad. Había una vez un hombre ya entrado en años que vivía quejándose de todo. Cada día parecía encontrar una excusa nueva para lamentarse de su dura existencia. Una tarde especialmente complicada, el pobre viejo caminaba hacia casa llevando una enorme carga de leña. El camino era largo, el calor insoportable y el viejo ya no podía más con su cansancio. Después de tropezar por enésima vez, cayó sentado en el suelo y exclamó dramáticamente hacia el cielo: «Esto es insoportable, mejor que venga la muerte ahora mismo y acabe con mis penas». Apenas acababa de pronunciar estas palabras, sintió una corriente fría recorrer su espalda, acompañada de un extraño escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Ante él apareció una figura alta, vestida de negro, con aire elegante y misterioso, que lo miraba sonriendo con algo de ironía. «¿Me llamabas?», preguntó con voz profunda y misteriosa. El viejo sintió como el corazón casi se le escapaba del pecho. Con los ojos abiertos como platos, entendió al instante que tenía delante suyo a la mismísima muerte. «Bueno, yo, no exactamente», balbuceó con nerviosismo, mirando a su alrededor en busca de ayuda que claramente no iba a llegar. La muerte lo miró con una sonrisa divertida y continuó diciendo: «Pero si parecías muy decidido hace unos segundos, pensé que realmente estabas listo para partir». Intentando disimular su susto con una risa incómoda, el viejo se rascó la cabeza: «Yo, no, que va, es solo que suelo exagerar un poquito cuando me quejo». La muerte levantó una ceja y cruzó los brazos, esperando una mejor explicación. El viejo agregó rápidamente: «En realidad, solo necesito que alguien me eche una mano para levantarme y seguir mi camino». «Curioso», dijo la muerte entre risas, «siempre pasa lo mismo. Todos me invocan con gran entusiasmo, pero apenas aparezco, cambian de opinión instantáneamente». Con más vergüenza que otra cosa, el viejo se levantó con dificultad y sonrió con incomodidad: «Es que hablando se entiende la gente, y en realidad aún me quedan cosas por hacer, ¿sabes cómo es?». La muerte, negando con la cabeza divertida, retrocedió un par de pasos, preparándose para desaparecer. «Te daré otra oportunidad, pero la próxima vez piensa bien antes de invocarme», le advirtió con tono bromista. Mientras la figura desaparecía en la distancia, el viejo suspiró aliviado. Comprendió que era mejor pensar dos veces antes de pedir algo tan drástico. Moraleja: cuidado con lo que deseas o dices en momentos de desesperación. A veces, exagerar puede ponerte en aprietos muy reales. Mejor toma con humor los problemas del día a día, porque la vida, con todas sus dificultades, sigue siendo lo mejor que tienes. Había una vez un pescador llamado Tomás, conocido por ser más entusiasta que efectivo. Aunque amaba pescar, sus resultados eran, digamos, poco impresionantes. Un día soleado decidió probar suerte en un río cercano, llevando consigo su vieja caña, un montón de cebo y, por supuesto, su inseparable flauta, que tocaba para no aburrirse cuando los peces no picaban.
Pasó toda la mañana lanzando la caña una y otra vez, pero parecía que los peces tenían mejores planes, porque ninguno mordía el anzuelo. Frustrado, dejó caer su caña a un lado y tomó su flauta para matar el aburrimiento. Al menos, si no pesco, afino un poco mi talento musical, pensó con ironía. Tomás empezó a tocar con energía y pasión, convencido de que así olvidaría su mala suerte. Pero mientras la música alegraba el ambiente, los peces seguían tan indiferentes como antes. Sin embargo, Tomás era testarudo. Aumentó el volumen de su melodía, convencido de que con ese gran recital atraería a los peces como público VIP. Al pasar el rato, unos pescadores experimentados que lo vieron, se acercaron riéndose con disimulo. «Oye, amigo, ¿ya intentaste pescar con cebo en lugar de melodías?», preguntaron burlones. Tomás se sonrojó ligeramente, bajando la flauta. «Creí que tal vez la música atraería a los peces hacia mí. ¿Qué tiene de malo intentarlo?», respondió avergonzado pero con buen humor. Uno de ellos, más serio, dijo con tono paternal: «Mira, la música es genial para atraer gente en una fiesta, pero los peces prefieren un buen gusano en el anzuelo». Comprendiendo su error con humor, Tomás dejó la flauta y volvió a preparar la caña, usando esta vez un cebo más adecuado para peces y menos atractivo musicalmente. Sorprendentemente, unos minutos después sintió que algo tiraba del hilo. Increíble, había atrapado un hermoso pez, su primer triunfo del día. Emocionado por el éxito, agradeció a los pescadores el consejo. «Parece que la música es buena para relajarse, pero pésima para pescar», reconoció riéndose de sí mismo. Desde ese día, Tomás aprendió cuándo era el momento de usar sus habilidades musicales y cuándo debía centrarse en lo importante, adaptarse a cada circunstancia y hacer lo correcto según el contexto. Moraleja: no intentes resolver todas las situaciones con una misma herramienta, por muy buena que sea. Cada problema tiene una solución distinta, y adaptarse al contexto es la clave para lograr el éxito. En una colmena moderna y bulliciosa vivían cientos de abejas trabajadoras, dedicadas día y noche a producir miel para pasar cómodamente el invierno. Mientras ellas no paraban de trabajar como si no hubiese un mañana, un grupo de zánganos vivía la buena vida, siempre en plan vacaciones permanentes. Estos zánganos, algo flojos pero muy simpáticos, se la pasaban de fiesta, comiendo miel, escuchando música y subiendo fotos a sus redes sociales con hashtags como #VidaFeliz y #0estrés. Las abejas obreras empezaron a notar que sus reservas de miel bajaban peligrosamente rápido, mientras los zánganos parecían no darse cuenta o simplemente no querían hacerlo. Cansadas de mantener tanto vago en la colmena, decidieron llamar a una reunión urgente para discutir el futuro laboral de sus relajados compañeros. «Esto no puede seguir así», dijo la abeja líder con gesto serio pero con tono sarcástico. «Si estos siguen viviendo de nuestro esfuerzo, aquí no va a quedar miel ni para endulzar un té». Los zánganos, sin perder su estilo relajado, llegaron tarde a la reunión con caras de sueño y lentes de sol, preguntando qué había para desayunar. «Chicos», dijo una abeja con paciencia y cierta ironía, «llegó el momento de decidir qué harán para aportar, porque aquí todos comen, pero no todos trabajan». Los zánganos se miraron confundidos, casi indignados. «¿Trabajar nosotros? ¿Desde cuándo?», respondieron con una sonrisa incrédula. Las abejas, ya perdiendo la paciencia, pusieron las cartas sobre la mesa: o empiezan a ayudar o tendrán que buscarse otra colmena donde les regalen la miel sin esfuerzo. Viendo que sus privilegios estaban en juego, algunos zánganos intentaron argumentar, mientras otros empezaron a fingir repentinamente dolores y malestares para evitar cualquier tarea asignada. Finalmente, las abejas, decididas a asegurar su supervivencia, expulsaron a los zánganos más perezosos y dieron una clara advertencia a los restantes: o trabajan, o adiós vida fácil. Después de la expulsión, la colmena recuperó su equilibrio, la miel volvió a abundar, y las abejas trabajadoras respiraron tranquilas, orgullosas de haber defendido justamente su esfuerzo. Moraleja:
Vivir cómodamente del trabajo ajeno puede parecer divertido por un tiempo, pero tarde o temprano te tocará rendir cuentas. Recuerda que quien no aporta, tarde o temprano pierde su lugar.